Amigos de Busca tu Media Naranja, nuevamente por acá, grabando el día 23 de enero de este 2017. Estimado Jorge, la semana anterior pues, nos sorprendió una noticia que de repente, prácticamente de manera intermedia entre lo que era el ocaso de la presidencia de Barack Obama y la llegada, en este caso, de Donald Trump, pues el gobierno federal decidió colocar en la extradición a uno de los capos más importantes del mundo, que es el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, que bueno, ya se le había fugado al gobierno federal en dos ocasiones, y como que ya no quisieron tener esa responsabilidad y lo mandan extraditado allá a Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Porque creo que hay muchas aristas que hay que discutir, que obviamente en otros medios de comunicación no se atreven a comentarlo, y bueno, para eso estamos, para dirimirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión al respecto? Pues Mauricio, amigos, yo creo que al Chapo le gustan los fines de gobierno, ¿no? Con Vicente Fox supuestamente se fugó al final de su gobierno, y con el presidente saliente Obama de Estados Unidos llega a ese país. Podemos darles muchas lecturas a este episodio, pero yo creo que el Chapo Guzmán no va a dejar de sorprendernos durante un buen rato por todo lo que representa, Mauricio. No estamos hablando solo de un narcotraficante, de un sujeto que se ha movido a través de la delincuencia organizada, sino de todo lo que gira alrededor de este tema, ¿no? Que es la corrupción, que es la política, y que es una sociedad que está pagando las consecuencias de ese vínculo entre políticos y delincuentes. El que lo hayan llevado, extraditado a Estados Unidos, se ha hablado de que pudiera haber sido un acuerdo con el gobierno saliente. Se habla de que es un gesto de buena voluntad con el gobierno entrante de Donald Trump, pero lo que sí es claro es que para que un personaje de este nivel, por todo lo que representa en términos económicos, por todo lo que representa en términos del negocio de las armas, y por lo que representa para un político cualquiera que quiera presentarse como muy efectivo en su trabajo, como creo yo que es el caso del gobierno mexicano, quieren mostrar que son muy buenos, muy duchos en el tema del combate a la delincuencia, ¿no? Pero más allá de todo eso, yo creo que sí tenemos que revisar realmente los términos en que se da esta extradición. ¿Por qué se da precisamente cuando va a tomar protesta Donald Trump, ¿no? ¿Por qué se da cuando en México estamos viviendo días muy agitados? ¿Por qué se da sin mayor sobresalto y sí de manera sorpresiva? Yo creo que tenemos que revisar que detrás de todo esto hay decisiones al más alto nivel, yo creo que de los dos lados de la frontera, y que han permitido que el Chapo se vaya. Vamos a ver hasta qué punto y bajo qué condiciones se da esto, pero yo creo que de entrada, Mauricio, sí tenemos que tomar en cuenta que el Chapo Guzmán va arrastrando políticos, va arrastrando negocios y va arrastrando todo un episodio muy complicado y oscuro, bañado en sangre en el país, que yo creo que en poco tiempo vamos a ir dilucidando realmente por qué se da esa tradición. No sé, ¿tú cómo ves? Ojalá y sea así, Jorge, porque aquí lo más importante es que no nos chupamos el dedo. O sea, en el caso del Chapo Guzmán, se va precisamente con un acuerdo entre los gobiernos que piden la extradición y el gobierno federal. Y aquí, como bien comentas, en un negocio en donde están involucrados empresarios, políticos, narcotraficantes, la DEA, la CIA, es decir, que no se nos olvide, lo hablábamos antes de grabar, Jorge, que en el caso de Estados Unidos es contradictorio. Ellos tienen adictos, los países como Colombia o como México surten a sus adictos. Hay un costo muy grande entre lo que significa la producción, entre lo que es la producción y la entrega en Estados Unidos de la cocaína, por ejemplo, se incrementa
en muchas ocasiones el costo y el gran negocio, todos los dólares se quedan allá. Es un negociazo tremendo. Además, ellos nos venden armas. En los países como Colombia y México nos matamos, bueno, se matan los narcotraficantes. Acá se generan todos los problemas psicosociales y ellos ganan. Porque encima de todo piden la extradición. Caso concreto le sucedió a Colombia con Pablo Escobar, y con otros capos importantes allá de los diferentes cárteles que había en Colombia y que, bueno, hasta la fecha siguen existiendo. Entonces, cuando a los cabecillas de los cárteles colombianos los llevaban a Estados Unidos, ellos se apegaron a un programa que era precisamente el programa de testigos protegidos. Y obviamente tenían que señalar con su dedo flamígero a políticos y a otros miembros de los otros cárteles. Veremos si eso hace, en este caso, el Chapo Guzmán. Obviamente que si en México acordaron con él para decir, bueno, tu cártel va a seguir funcionando, están tus hijos, esto así va a funcionar, bueno, quizás a lo mejor tomaron esa decisión. O veremos qué es lo que sucede. Más de 400 empresas se dice, Jorge, que están vinculadas a ese dinero. Porque el dinero, cuando habla Estados Unidos que le quieren requisar 14,000 millones de dólares, es como si lo estuviera abajo del colchón. Oye, esa cantidad, yo tengo como 15,000. ¿Dónde vives, Pero bueno, la verdad es que es increíble, ¿no? O sea, ese dinero pues obviamente está repartido en muchas empresas, está repartido en muchas inversiones, está repartido en muchos delincuentes de cuello blanco. Que no se nos olviden que los cárteles pagan campañas políticas, en fin, hay mucha tela de donde cortar. ¿Qué va a suceder? Eso lo veremos en el futuro inmediato. Si fue una cabeza así como que de trofeo para Donald Trump, veremos cuál es el comportamiento ahora de la autoridad federal, que como decíamos, ellos nunca pierden. Entonces ellos van a decir, no, estamos luchando contra el narcotráfico. Sí, si en este momento todos los cárteles retiraran las drogas a Estados Unidos, tendrían un problema de salud inmenso. Enloquecerían. Es más, si queremos hacerle la guerra a Donald Trump, nada más no hay que llevarles droga. O sea, con eso es más que suficiente. Y verán si el síndrome de abstinencia no los tienen así. Y, Jorge, no nos hagamos. Del otro lado hay capos de capos. ¿Por qué nada más de este lado se conocen, bueno, de la frontera del río Bravo hacia el sur se conocen nombres de capos famosos y no hacia el norte? Pues una razón muy sencilla, Mauricio. Allá el negocio se multiplica en cuanto a los beneficios. Aquí es un negocio rentable, un negocio multimillonario, pero allá se multiplica. Y por lo mismo hay un control férreo de los grupos delictivos norteamericanos que tienen bien delimitadas sus zonas, que allá parece que son muy respetuosos unos con otros, y que esa misma colusión entre políticos y delincuentes se reproduce como se da aquí en México, pero la diferencia es que allá ellos le apuestan a tener una ganancia de los dos lados, ¿no? Gana el delincuente y gana el político. Finalmente... Y surten al mercado, ¿no? Logran el propósito, ellos son empresarios, ¿no? Y logran el propósito, que es cubrir la demanda de un mercado grandísimo de drogas que hay allá en Estados Unidos, y que yo creo que en el fondo, cuando un narcotraficante se les empieza a salir del huacal, o el negocio llega a ser tan rentable como en el caso del grupo del Chapo, yo creo que es cuando empiezan a querer cortar cabezas. Yo sí coincido contigo, creo que vamos a ir viendo poco a poco hasta qué punto fueron los términos del acuerdo, qué es lo que se va a comprometer el Chapo a decir a cambio de protección y de beneficios como los que mencionabas. Y finalmente yo creo que lo que estamos viendo es un episodio más del binomio corrupción-delincuencia, que va a permitir que los negocios continúen, que el Chapo sea relevado, que se mantenga intocable o intocada la estructura de su organización, y que más adelante veamos a un Chapo que nos lo regresan ya viejo y cansado, pero finalmente
a disfrutar de las ganancias, ¿no? Fíjate nada más, para cerrar, Jorge, uno de los viejos expertos en materia de la empresa llamada narcotráfico, Caro Quintero, anda suelto. Lo que ya volvió a agarrar y se sumó, ¿no? Por otro lado, te mandan de Estados Unidos, o sea, mientras va el Chapo para allá, fue así como que el avión que llevó al Chapo regresó a Mario Villanueva, ¿no? O sea, gobernador de Quintana Roo. ¿En dónde hubo la semana pasada problemas en donde hubo matazón en una discoteca? En Quintana Roo. Casualmente un día antes de que regresara, ¿no? ¿Quiénes están disputando ese espacio? Se dice que son 2 mujeres, ¿eh? Sí. 2 mujeres están disputando el espacio ahí en Quintana Roo. De eso estamos hablando. Entonces no chupamos el dedo. Lo que sucede es de que, bueno, en este caso la historia se repite de lo que sucedió con Colombia, lo que ha venido sucediendo con Colombia, con México. ¿Por qué? Porque somos los proveedores de todos los adictos de aquel lado. Entonces yo estoy de acuerdo con Donald Trump que ponga el muro, pero para que no pasen droga. Y entonces el título de la abstinencia, terminaremos por ganándole la guerra a Estados Unidos. No, pero además, con esta amenaza de que va a regresar a todos los mexicanos delincuentes, pues el Chapo no lo va a regresar muy seguramente. Ahí está ya la jugada estratégica. Pero bueno, pues amigos de Busca tu Media Naranja, ya saben que si aquí les gusta lo que decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y déjenos ahí sus comentarios, qué opinan precisamente de esta deportación del Chapo Guzmán allá a Estados Unidos. Hasta la próxima.